Pero yo quiero decirte en esta noche, querido hermano, querida hermana, que nosotros estamos llamados a consolidar a las personas. 5% es el evangelismo de la semana entera que vienen a ser los misioneros. Y el siguiente, 95%, ¿a quién le toca? La iglesia local. Yo no le voy a preguntar en este momento cuántos están dispuestos a ser discipulados. Pero yo sé que hay, la mayoría acá puede hacer discipulado para consolidar esas almas. Porque la consolidación es el cuidado de las almas que dijeron sí al Señor Jesús. ¿Y a quién le toca hacer eso? ¿Al pastor solamente? ¿Al copastor? ¿A los líderes? No, a toda la iglesia. Así como toda la iglesia estuvo involucrada en el evangelismo, en las visitas, en la concertación de las visitas, en los colegios, en las escuelas, también toda la iglesia debe estar haciendo esta tarea tan importante de atención que tenemos que darle al nuevo creyente. La consolidación de reproducir el carácter de Cristo en las personas. Y esto es muy importante. Quiero invitarte a que dejes tu celular brevemente y te concentres en el mensaje. ¿Sí? Porque esto es muy importante. Es muy importante que nosotros podamos entender lo que viene por delante. Entonces, la consolidación es afirmar al nuevo creyente, afirmar en el camino del Señor, enseñarle los primeros pasos en el camino. ¿Y por qué nosotros deberíamos de hacer esto? Porque la palabra de Dios lo dice. Jesús lo dijo: id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El jueves estuve en nuestro anexo en Capiatá y resultó que teníamos 2 visitas a las 18 horas. 2 visitas. Y teníamos 3 misioneros. 2 de ellos hablando inglés. 1 de ellos hablando portugués. Y yo dije, bueno, voy a enviar a nuestro querido hermano Pastor Ronaldo una visita. Y yo me voy a ir con los norteamericanos para evangelizar la otra familia. Y entonces sucedió que la intérprete que le traducía a los hermanos norteamericanos me dice: pastor, yo hoy tengo que salir de acá las 4:30. Y yo le digo: ¿cómo va a salir a 4:30 si las 18 tenemos que evangelizar con los hermanos norteamericanos? Y me dice: pastor, me vas a disculpar porque yo rindo hoy mi examen las 19 horas y tengo que salir. Y yo le dije: bueno, hermana, ¿qué vamos a hacer? Pero alguien va a traducir. Alguien va a hacer la obra. Y bueno, entonces en el inglés no muy bien aprendido por esta persona y no muy bien expresado, yo le dije al pastor Larry: pastor Larry, no sé cómo me entendió, pero me entendió. Pastor Larry, usted va a dar su testimonio personal. Y como usted escribió el testimonio personal aquí en la hojita, yo, cuando usted dé su testimonio, yo voy a leer el testimonio suyo. Y ya va a estar ahí la traducción. Y él me mira así con esa cara. ¿Qué está diciendo? Como diciendo, no, ¿cómo vamos a hacer eso más o menos, verdad? Pero le digo: pastor, no hay un intérprete, ¿qué vamos a hacer? Y me dice: ok, me dice. Y entonces el pastor Ronaldo fue a una casa a evangelizar y nosotros fuimos a la otra casa a las 18 horas.
Y nos estaba esperando una familia entera. Papá, mamá, hijos y una hermana de la madre. Y entonces yo le dije, venimos de la iglesia Bautista Cristo es Vida de Capiatá para entregar los mensajes. Estaban contentos, estaban felices. Y entonces les dije que los hermanos vienen de Estados Unidos para entregarle el mensaje. Y ahí nomás empezó el pastor a dar su testimonio. Y yo dije, no, tranquilo, yo voy a leer. Testimonio, voy a leer. Entonces, no, tranquilo, porque voy a seguir los pasos. Y él empieza su testimonio y yo empiezo a leer también, pero después me doy cuenta, como ya entiendo algo de inglés, ¿verdad? Rudimentos básicos. Dije, pues se está yendo por las ramas. Dije, ¿verdad? Y yo dije, no, pues voy a seguir nomás esto. Y yo seguía la lectura de su testimonio, pero en un momento dado, él hablaba de otra cosa. Y yo como que le entendía lo que decía, también expresaba. Y después en la pregunta que él hizo fue, si ustedes hoy parten a la presencia de Dios y se encuentran delante de su trono, y Jesús le dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar en el reino de los cielos? ¿Qué le dirían? Y ellos dijeron, no sé. ¿Cómo? Todos no pudieron responder. Y entonces el pastor les pregunta nuevamente, ¿cuántos de ustedes creen que si mueren van a ir al reino de los cielos? Y nadie se atrevió a alzar la mano, porque no estaban seguros. Entonces ahí le preguntamos a ellos si querían hacer una oración para entregar su vida y para tener la seguridad de salvación. Y la familia entera oró y recibió al Señor Jesús. Hizo la oración con gusto, voluntariamente, no fueron presionados. Y recibieron al Señor Jesús como Salvador personal. ¡Qué alegría! El pastor Larry volvió al hotel ese día y dijo en un momento dado, Señor, ¿cómo fue que sucedió esto de que el pastor Rubén, que supuestamente traducía, y esta gente, pero yo creo que el pastor Rubén no tradujo bien? Pero ¿cómo es que la gente entendió? Y dice que en un momento dado él recibió la respuesta del Señor. El Espíritu Santo obró en esas personas. Y entonces él empezó a llorar. Porque el Señor, a pesar de las dificultades en la interpretación, obró en la vida de esa familia. Y toda la familia pasó de muerte a vida. Y recibió al Señor Jesús como Salvador personal. Qué bueno. Qué bendición. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 18. Versículo 14. 18, 14. Dice así la palabra de Dios. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios ama al mundo. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si nosotros no abrimos nuestra boca para enseñar, para predicar, para dar las buenas nuevas de salvación, ¿quiénes lo harían? Si vos no abrís tu boca para decirle esto a tu compañero de trabajo, de colegio, de facultad, tu vecino, tu familiar, ¿quiénes lo van a hacer? Es tu compromiso, porque Dios te dice a ti, id y haced discípulos. Y el hacer discípulos, queridos hermanos, no es solamente para los pastores. El hacer discípulos es para todo aquel que es hijo de Dios. Ahora,
tenemos como ejemplo siempre a nuestro modelo perfecto de vida cristiana, Cristo Jesús. Y uno podría decir, pero Jesús no consolidó. Claro que Jesús consolidó. Tenemos la historia bíblica. Consolidó a Pedro y Andrés. Jesús los llamó a seguirlo. Y luego lo vimos en la casa sanando a la suegra de Pedro. A Felipe, aún logró que Felipe invitara a su amigo Natanael. Tenemos también que Jesús estuvo con Zaqueo, estuvo en la casa de Zaqueo, y Zaqueo se convirtió y devolvió todo aquello que había robado de impuestos. Jesús estuvo con Nicodemo, enseñándole de que es necesario nacer de nuevo. Y a ellos los evangelizó, los consolidó, consolidó a los 12 discípulos y los envió para que vayan. Envió a 70 para que vayan, que visiten, que consoliden, que enseñen. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él nos enseña esto. Él es nuestro modelo. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. El ejemplo perfecto de nuestro buen Dios. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a discipular? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dedicarle 45 minutos en la semana a una persona que recién se convirtió? Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que hacer discípulos es enseñar todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Por eso dice su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y nosotros debemos enseñar, discipularlos. Y uno podría decir, no, pero pastor, mira que esto es muy... No, nosotros iniciamos la consolidación mañana. Los que están dispuestos, entonces les vamos a proveer los materiales. Vamos a iniciar mañana la consolidación. Vamos a agendar un momento dado de nuestro tiempo con la persona que necesita que se le enseñe para que se afirme en el camino del Señor. Las lecciones son sencillas. Tenemos un Nuevo Testamento que nos guía el discipulado y tenemos un librito de discipulado de 6 pasos, 6 clases. Pero nuestro interés está en iniciar mañana la consolidación y el último domingo de noviembre que pasen por las aguas del bautismo en nuestro campamento de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Eso que dijeron amén, yo creo que están dispuestos a hacer el discipulado, la consolidación. Porque esto es fácil, hermanos. Usted va a decir, no, yo necesito primero irme al seminario para hacer un discipulado. No, usted no necesita un seminario. Usted lo que necesita es decirle, Señor, aquí estoy dispuesto. Aquí pongo mi tiempo para que tú me utilices y podamos hacer la consolidación de estas 489 almas que fueron ganadas aquí para la gloria de nuestro buen y gran Dios.